Historia y evolución de la administración. Administración en la prehistoria. Una de las principales formas de organización social fue la horda, dirigida por el hombre más fuerte. Cada miembro de la horda cumplía una función específica: cazar, cuidar el fuego, etc. Administración en diversos países. Egipto. Egipto tenía una economía planeada y un sistema administrativo bastante amplio, burocrático. Buscaba organizar el más alto grado de prosperidad. La administración se refleja en la coordinación de un objetivo previamente fijado. China. Entre las figuras más importantes de la historia china destaca Confucio. Es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. Grecia. La aportación que dio Grecia a la administración es grande y fue gracias a sus filósofos. Algunos conceptos prevalecen aún. Roma. Una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo fue el pueblo romano, quien marcó las bases más importantes de la sociedad moderna. Roma clasifica a las empresas en tres: públicas, semipúblicas y privadas. Edad Media, feudalismo. El señor feudal vivía en su castillo, administraba la justicia, dirigía la policía, recaudaba los impuestos y acuñaba la moneda. Su autoridad la ejercía sobre sus vasallos y campesinos, de los últimos algunos libres, los lianos, y los otros dependientes directamente del señor. Administración del feudo. El señor feudal ponía en manos de un noble de rango menor un grupo de tierras para que éste las administrara. Estos nobles disponían de campesinos que trabajaban la tierra para él, las cuales le daban un tributo llamado censo o arriendo. División del poder. John Locke y J. Montesquieu. Legislativo, ejecutivo, federativo. Legislativo: hace las leyes, deroga las existentes. Ejecutivo: tiene la responsabilidad de aplicarlas. Y judicial: castiga los crímenes, define contiendas de los particulares. Ingeniero mecánico y administrador, padre de la administración científica, Frederick W. Taylor. La administración según Taylor: cooperación y remuneración por el rendimiento individual, responsabilidad y especialización de los directos en planeación del trabajo. Escuela de la teoría clásica de la administración. Henry Fayol, Estambul, 1841, París, 1925. Ingeniero y teórico de la administración, considerado como uno de los grandes pensadores de la administración. Principios de la administración de Fayol. Punto número 1. División del trabajo. Disciplina. Unidad de mando. Unidad de dirección. Búsqueda del bien común. Remuneración. Centralización. Jerarquía. Orden. Equidad. Iniciativa. Unión. Estabilidad del personal. Actualidad de la administración. En la actualidad, la teoría administrativa estudia la administración de empresas y demás tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de las 5 variables principales, que son tarea, estructura, personas, tecnología y ambiente. Síntesis de los antecedentes de la administración en México. México precolombino. Los aztecas en poco tiempo extendieron sus dominios. La base de su imperio fue el cobro de sus impuestos. Su organización social funcionaba por clanes de familia, que tenían un patrimonio agrícola que se explotaba en conjunto. Los clanes con su patrimonio se denominaron calpulis. Estas unidades contaban con un gobierno dominado por un consejo de ancianos. Cada calpuli tenía su propio dios, su jefe militar. Los aztecas llegaron a hacer del comercio una verdadera institución, que además de sus fines económicos,
tuvo importancia política y militar. Los podchecas o mercaderes ambulantes para comerciar se valían del trueque. Tuvieron los aztecas instituciones jurídicas de carácter penal, civil, militar y administrativo. La época colonial. Cuando llegaron los españoles, desaparecen formas de organización autóctona, dando paso a conceptos europeos sobre estructuras administrativas y conceptos del trabajo. Pero la nueva estructura no podía terminar con una cultura producto de muchos años. En la época colonial e inclusive hasta el siglo pasado existían muchos tipos de compadrazgo muy respetados. Los españoles trajeron a México una organización política, económica y religiosa. Se fundaron encomiendas para proteger a los indígenas y convertirlos al cristianismo, pero era un medio de explotación y malicia. El México independiente del siglo pasado. Al nacer México como nación, no contaba con una base cultural y tecnológica que le permitiera un desarrollo económico sano, tal y como lo habían iniciado las colonias inglesas en Norteamérica, lo que les permitió conquistarnos tecnológicamente. La época posrevolucionaria, la evolución, a partir del cese del fuego de la lucha armada continua, pero bajo las nuevas estructuras de los ordenamientos legales del artículo 123 de la Constitución, y con la formación del sindicalismo que osciló entre las corrientes marxistas y las del movimiento obrero estadounidense. Se puede decir que México, en 1938, adquirió su independencia económica al expropiar las compañías petroleras del capital extranjero. En esta época coinciden otros hechos que impulsan la industrialización del país.